Hola, soy el Mico que habla y esto es Charlas con el Mico. Generalmente cuando uno piensa en cómics de superhéroes. Y es raro que en este programa no hayamos tocado ese tema. Pero no se preocupen, hoy lo vamos a tocar mucho. Cuando pienso en superhéroes acá en Colombia, en los cómics, realmente no veo que haya muchos que alcancen el nivel de estructura y de buena historia bien pensada como del que vamos a hablar hoy. Nuestro invitado de hoy es Michael Almeida de Comics Latinos. Héroes Latinos. Hola, amigo, muchas gracias por Héroes Latinos. invitarme, por darme esta oportunidad y poder presentar mi proyecto al público. Muchas gracias. Gracias Michael, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que todo disculpo por decir, me equivoqué con el nombre, me puse un poco nervioso. No sé, está Eh, bien. Cuéntanos un poco de tu vida, ¿qué te llevó a dedicarte a los cómics? Pues la verdad, yo no es que fuera así aficionado a los cómics, pero cuando era pequeño yo siempre tuve como, no, siempre he tenido una muy buena imaginación y siempre me creé historias en mi cabeza, o sea, todo el tiempo tuve esa parte artística muy activa en mí. De pequeño el único contacto que tuve con cómics fue con Calimán, porque tenía un primo que los coleccionaba y yo me la pasaba leyendo las historias de Calimán. Entonces como que ese fue lo más cercano que yo tuve con cómics. Y pues también con Dorito, pero si estamos hablando de superhéroes, fue con Calimán. Entonces, no sé por qué la verdad yo creé cómics, fue como una coincidencia de la vida. Eh, Como dije antes, no sé, o sea, fue así de la nada que se me surgió la idea de héroes latinos. Entonces, no sé, empiezo ya a decir. Bueno, ya que mencionas entonces los héroes latinos, cuéntanos un poco entonces de este proyecto, cómo llegas. Pues sí, cuéntanos del proyecto. Pues la idea a mí me surgió en el año 2017. En ese entonces como que no tenía, estaba así como sin hacer nada. Yo siempre soy una persona que está buscando hacer proyectos. Entonces antes de empezar con este proyecto tenía algo de unas galletas de la fortuna empresariales, pero eso ya no me funciona. Yo dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y una vez yo estaba en una tienda allá en Colombia, en mi pueblo, Tovia, y vi las noticias y en ese entonces estaba Donald Trump haciendo campaña política, todavía no era presidente y él empezó a hablar muy mal de los mexicanos, pero de una manera súper que eran violadores, era de todo y como que ahí eso a mí me tocó, como que, uy, pero ¿qué le pasa a este tipo? Y no sé, como que esa noticia se quedó en mi cabeza y yo iba caminando para mi casa cuando de repente como que se me vino la frase de Chapulín, ahora ¿quién podrá defendernos? Y así tal cual fue y se me vino a la cabeza, ay, ¿qué tal Ajá. un superhéroe colombiano? Pero yo tenía como la idea de un superhéroe colombiano, pero que salvara a Latinoamérica. Entonces así fue como que empezó la idea. Desde ese día nunca he dejado de pensar en el proyecto y lo primero que fue llegar a mi casa, abrí mi computador, puse Photoshop y hice, bueno, ¿qué podría hacer para crear un superhéroe? Entonces, lo primero que yo hice, y siempre he hecho con todos los superhéroes, fue ponerles un traje. O sea, eso fue lo primero que tengo que hacer. Un superhéroe tiene traje, que es lo que tenía en mente en ese entonces. Entonces, en este podcast vamos a hablar sobre el personaje de Colombia, ya que es un podcast colombiano, y este de hecho es el primer personaje que creé. Entonces, como les comenté, primero fue el traje, pero entonces yo dije, ¿qué es lo que más le gusta a los colombianos en general? Entonces yo dije, el fútbol. Entonces de ahí fue la referencia para crear el traje del superhéroe. Yo no sé dibujar, apenas tengo habilidades en Photoshop, entonces conseguí mi de superhéroes y vi a este Nightwing y yo dije, ve, voy a hacer Sí. esa prueba. Cogí ese personaje y como que empecé a diseñar el traje sobre él y hice muchos estilos, pero este fue como que el que me llamó la atención. Entonces ahí como pueden ver las medias de los futbolistas generalmente es roja, entonces por eso fue que le puse las botas rojas y la mayormente siempre es amarillo, por eso tiene más amarillo y como las líneas azules pues me inspiraron para hacer como esta parte en el centro y abajo. Sí. Entonces básicamente fue como creé el personaje de Colombia. Eh,
Entonces, una vez yo ya tenía traje, dije, bueno, un superhéroe necesita poderes. A mí siempre me gustó la electricidad, no sé por qué, siempre me ha llamado la atención como poder. Y yo dije, Ajá. bueno, tiene que tener electricidad, pero ¿cómo puedo hacer de que sea de una manera creativa? Entonces yo me puse a echar cabeza y cabeza por días, y me acuerdo que en ese 2017 había una epidemia de chikungunya. Entonces no se me pareció como curioso que yo escuchaba Sí. eso todos los días, inclusive hasta mi mamá leía chikungunya. Y una vez yo estaba viendo noticias así por internet y vi la imagen de un zancudo picándole en el brazo a alguien. Y yo cuando vi esa imagen, que es esta que ven acá, yo la recorté, yo vi fue como una máscara en ese zancudo. No sé si se ve claro acá el zancudo. Sí, sí, ahí, arriba sí se ve muy claro. Sí, entonces esta fue la imagen original, pero no encontré la foto original. Entonces como que, quién sabe qué la hice, pero cuando vi eso, yo vi fue como una máscara porque esa parte de las patas parecen como un ojo, como ojos. Sí. Entonces de ahí fue como que se me metió la idea, ay, ¿qué puedo hacer si yo como que combinar la electricidad con chikungunya? O sea, suena loco, pero como que pues es imaginación, pues démosle rienda libre a ver qué sale. Entonces, básicamente yo recorté ese zancudo y después lo mejoré acá con Photoshop y ya como que iba dando forma, ya le puse máscara de máscara y después vine con este que fue como el primer logo oficial de mi superhéroe. Ya Ajá. después con el tiempo, el artista me dio otra propuesta. Estos tres yo los hice, el artista vino con esto, me gustó, pero ya sentí que como que era mucho, pero me llama la atención que parece como si fuera un escudo. ¿Sí ven acá? Sí, Que tal vez también. lo pueda usar a futuro. Pero finalmente como que no se me pareció mucho, entonces lo dejé acá. Hice como una fusión, le arreglé las patas, estilo como este, y con el diseño original. Y le puse energía acá en los dos huequitos que hacen las patas. Entonces se ve como una máscara y es algo que yo tengo pensado a futuro ponerle a ese personaje, esa máscara como para darle ilusión a la idea original, ¿no? Sí, Entonces, como que será una evolución del personaje eventualmente. sí es importante y eso yo lo voy a manejar con todos mis héroes. Eventualmente van a tener un tipo de evolución. Entonces la de Colombia sería con la máscara y pues de hecho ya está diseñada y todo y pues va a aparecer ya en el cómic número 8 que todavía no lo he publicado. Entonces ese fue como el proceso, fue como por el chikungunya. Sin embargo, mucha gente me decía, pero ¿por qué chikungunya, mosquito? Pero lo que no sabe mucha gente es que el mosquito es el animal más letal de la Tierra. Anualmente mata casi 1 millón de personas diarias. Y es como, wow, yo cuando me enteré de eso fue como que, tiene sentido. O sea, es bacano elegir un animal tan pequeño que sea tan letal. Es como que, entonces tiene poder, ¿no? Sí, tiene tremendo poder el mosquito. Y pues no sé, me pareció como curioso fusionar esas dos ideas. Entonces después yo me puse, pero ¿cómo yo puedo unir eso? Entonces me puse a mirar muchas teorías por internet y encontré una y la traté de adecuar a mi proyecto. Y pues ahí fue como, básicamente es como que él es contagiado de chikungunya y un rayo que lo impacta hace una mutación en la estructura molecular del virus y el virus se transforma, se adhiere a esa electricidad y lo deja latente en él. Yo tenía una teoría principalmente, que fue esa que conté, pero está un poco complicada y ahorita yo estoy haciendo unos cambios con todos mis cómics y ya tengo una teoría más simple y más acertada para mostrar esa evolución de este personaje. No la voy a contar ahora para no dar spoilers, pero es básicamente es como él quedó con ese poder. Eh, Ah, Después, ¿sí? no, no, que me parece muy bien que no creas que, pues, que tu primera idea fue la idea definitiva y que, pues, que la redefinas cada vez más. Eso me parece muy bueno, Sí. que la mejores Entonces, cada vez más. sin embargo, de todos mis héroes, el que más ha complicado, el más complicado para mí hacer ha sido el de Colombia. O sea, he tenido muchos cambios desde el primer cómic hasta ha tenido, o sea, siempre he tenido como que siempre sentí que había un vacío, inclusive en su historia original, pero ahorita estoy ya trabajando para llenar esos vacíos y ya dejar una historia más concisa. Además de que ahorita ya tengo unos cómics nuevos que vienen, entonces todo está conectado con este personaje. Pero volviendo otra vez como
al diseño creativo de este personaje, una de las cosas más difíciles para mí es buscar los nombres de los personajes. Siempre es como, uy, ¿qué nombre le puedo poner? Entonces, al principio yo caí como en el típico error que he visto en muchos proyectos a nivel internacional, que le ponen capitán. Entonces yo como que, pongámosle O algún nombre eh, imán al final. sí, entonces como para mí fue, no quería Colombia, ¿qué? Capitán Colombia, como que, ay no, entonces yo lo que hice fue inversar las palabras, entonces quedó Colombia Capitán, lo puse así, pero también yo creo que fue como de pereza, como que no sé, no se me venía a la mente qué nombre le Sí. podía poner. Entonces como yo hice mi primera edición de los cómics y lo dejé con ese nombre, pero después la gente lo estaba criticando mucho y tenían razón. Yo soy una persona que escucha muy atento las críticas y eso me ayuda a evolucionar en mi Muy bien. proyecto. Eso está Entonces, muy como bien. que cuando ya lancé como una segunda impresión de tiraje de los cómics, ya como que lo dejé sin nombre y hice un concurso para que la gente que comprara los cómics dieran un nombre al personaje y llevaban un premio. Entonces yo recibí 98 mensajes con nombres diferentes, pero tenían que darme una explicación. Y de todos los que vi, me gustó Aendes y ese fue el ganador. ¿Por qué Aedes? Porque el nombre científico del zancudo que transmite el chikungunya es Aedes. Y le agregaron una N y una S al final para que suene como si fuera el nombre de persona que tiene mi héroe, que es Andrés Cortés. Entonces es como Aendes, es casi como un acrónimo, Aendes, y me gustó porque también suena como Andes, de los Andes, que nosotros tenemos la cordillera de los Andes. Sí. Entonces como que me gustó ese nombre, y ahí ya quedó bautizado este personaje como Aendes. Sí, incluso yo pensé que tenía que ver algo con los Andes, el nombre. Por eso me gustó. Y de hecho fue algo acertado porque ya tengo algo planeado con ese personaje, que entonces voy a hablarlo ahora. Eh, eh, este personaje, ahorita tengo hasta el cómic número 9, ¿cierto? El cómic número 11 se va a llamar Dimensiones y 3 personajes van a tener eh, como 7 versiones diferentes de sí mismo. Entonces, el personaje de Colombia, de Perú y de Uruguay van a tener un cómic solo y ellos van a explorar las dimensiones porque tienen un objetivo que no lo puedo hablar, pero si nos centramos acá en Colombia, voy a tener 7 personajes de Colombia diferentes, pero que están todos como conectados. Entonces todos los personajes van a estar conectados a un mosquito y su poder va a ser electricidad, pero obviamente no se van a ver igual. Y en el cómic número 9 ya voy a mostrar la primera versión de este personaje, que si lo vemos acá, esa es una página exclusiva del cómic 9. Y acá él va a ser un Tairona, si pueden ver la vestimenta, es de los Tairona, y pues le puse Tairo. Sí, sí. Como que me gustó el nombre y es Tairona, o sea, antes él se llama Tairo y esa va a ser la primera versión del personaje de Colombia. Entonces les recuerdo que van a ser 7 y ya tengo las otras 5 ideas, están muy buenas, quiero incluir más diversidad y voy a tocar en ese cómic de dimensiones ya cosas de Colombia que han pasado, cosas internas que hemos tenido nosotros, que es algo muy importante si vamos a hacer un cómic de Colombia, es como hablar de nuestro pasado. Entonces esa es mi idea con este cómic. Eventualmente es llegar a eso y mostrar una identidad latina o colombiana con cada uno de los héroes, que ese es como el objetivo que tengo, pero con un toque de ficción. Entonces, si podemos ver acá, aquí él ya está relacionado con un mosquito, pero ya no es una enfermedad, es como un compañero. Entonces es un mosquito gigante, él está volando en él y él también tiene electricidad, pero en este caso es con un cetro. Este cetro que vemos acá es de los Tairona en la vida real, es en piedra. Yo estuve haciendo investigaciones y como que apenas vi ese cetro, yo dije, este va a ser para Tairo, pero en este caso lo puse de oro. Está muy bueno. Entonces, entonces esa es mi idea. Los otros personajes no los revelo todavía porque están en desarrollo y pues sería un spoiler. Pero es básicamente esto lo que quiero hacer con el personaje de Colombia. Esta imagen que tenemos aquí en la izquierda es del cómic de él,
es el cómic número 3 y acá es como el proceso interno de cómo es que el virus se adhiere toda la electricidad. Me parece muy interesante cómo coges un virus y lo vuelves como algo que es beneficioso para la persona. Sí, o sea, y pues yo siento que es algo totalmente original y creativo, y esa es una de las cosas que más he percibido de la gente que ha leído los cómics. Les gusta como el diseño de personajes y cómo obtuvieron los poderes, porque para mí eso es muy importante. Desde el principio yo siempre quise que mostrar el por qué tienen ese poder, no solo ponerlos ahí, yo hago eso, no, para mí era importante mostrar el inicio. Claro, sí, es algo mucho de lo que admiro en tu trabajo, que, o sea, el arte es impresionante, pues ya para entrar, el arte es muy bueno, pero también el trasfondo está muy bien pensado, o sea, tiene muy buenas ideas en los conceptos de los personajes y de la historia, que, o sea, el arte podría no ser tan bueno, podría ser como súper plano, pero con las ideas de los personajes como que ya uno queda enganchado. Sí, a mí me gusta porque también algo importante para mí era meterle como cosas de mi vida personal a los personajes. Entonces, eso también lo podemos ver con el origen del personaje de Perú, Norox. Tiene un porqué y fue algo que yo viví, y lo mismo me pasó con Brasil. El personaje de Brasil, la brasilera, es Jawana, y con ella también tuve como mi proceso, porque yo viví unos años en Brasil, y ahí como que nació la historia. Entonces es importante para mí meterle cosas de que yo he vivido. Eso lo hace más rico y en historia, y como tiene más sentido para mí, y en el futuro me gustaría incluir los procesos creativos en el cómic de por qué yo llegué a ese personaje. Sí, eso está muy interesante porque también está interesante aquí lo que estamos hablando de la historia detrás de la historia del cómic. Está muy bueno eso. Sí. Bueno, voy a aprovechar para, qué pena, para saludar a Daniel Grave, que nos saludó hace rato. Buenas tardes a todos. Y a Vía Pena, o Vea Pena, dice hola, buenas tardes, nos saluda. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ir con la reseña de la semana y ya volvemos con Michael. No importa qué edad tengas, ese sentimiento de cuando conoces a alguien nuevo y te gusta nunca cambia. Yo soy Alix y esto es Sweet Peak. Esta es una historia notablemente adolescente, pero no está hecha necesariamente para adolescentes. Si eres una persona introvertida que tiene problemas en expresar lo que siente, o tan tímida que tiene problemas para algo tan simple como entablar una conversación con la persona que te atrae, puedes identificarte con esta historia. Si quieres leer el cómic online o si quieres contactar a la autora para conseguir una copia impresa, puedes hacerlo con los links de la descripción. ¿Quieren apoyar o simplemente quieren saber más sobre el cómic colombiano? Solo siguen el hashtag cómic colombiano. Recuerda que en estos tiempos difíciles, otra forma de apoyo es siguiendo los artistas en redes sociales. Hasta la próxima. Bueno, volvemos con Michael Almeida de Héroes Latinos. Latinos. Sí. Bueno, entonces de una vez ya les comenté, desde hace rato yo quería mostrar como este proceso creativo de Colombia, porque no había tenido la oportunidad. Entonces me parece muy grato que me haya invitado para yo mostrar esta faceta de el primer personaje que creé. Entonces ahora voy a hablar un poco de los otros cómics que tengo y de los otros superhéroes. Para mí, el crear historias siempre me ha gustado hacerlo como con muchas conexiones. No me gusta como una historia derecho, como que hay que leer el uno sí o sí para poder entender toda la historia, no. Entonces, ¿cómo van mis cómics? De momento yo ya tengo 9, y casi todos son historias individuales que se entienden al final porque tienen su conexión es al final. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver 3 escenas en 3 perspectivas diferentes contando la misma escena. Entonces, esta es una escena del cómic número 1, que es el cómic de Perú, que ese es el personaje de Perú que se llama Norox. Entonces, aquí al final hay 2 personas misteriosas que están observando. Ay, no, perdón, me equivoqué. De hecho, este es el número 1 y el de arriba es el número 3. Qué pena, lo coloqué mal. Pero entonces en el cómic de Perú, aquí vemos los 2 personajes en su historia individual y al final llegan
y ven a un personaje tirado en el piso lleno de electricidad. Aquí nadie sabe quién es él, pero entendieron su historia individual. Luego vamos al cómic número 2. El cómic número 2 es La Guerra de Norots, y ahí ya salen los primeros 5 héroes, que son Argentina, México, Perú, Brasil y Colombia. Y es la continuación, obviamente, del cómic número 2. Luego, ellos tienen su historia individual, su desarrollo. Y cuando vamos al cómic número 3, es la historia de Colombia. Es la historia de Colombia. La historia usted la lee desde el principio, es una historia independiente, pero al final usted ve que Colombia está tirado ahí en el piso lleno de electricidad y hay 2 personas, 2 sombras que lo están observando. Entonces, ahí cuando usted puede entender la historia, pero cuando va leyendo las otras ya puede ver, mire, las 2 sombras que estaban acá eran ellos 2. Entonces, Claro, para mí, eso es muy importante, como crear una historia más dinámica y no solamente derecho. Y si usted lee todos mis cómics, van a ser de esa manera. Entonces, es como importante para mí. sí, como la misma historia, pero de diferentes puntos de vista. Sí, eso. Mira, acá un par de personas ya están empezando a decir que Bea Pena dice, chévere la inclusión de los Kogis. Buche Zombie, que fue nuestro primer invitado, dice, hola, están súper los personajes. Y Bea Pena otra vez dice que ciertamente están interesantes. Muchas gracias. Sí, Gonzalo. tengo 20 ahorita. El lema de mi proyecto es los latinos unidos, somos una gran fuerza y también podemos salvar el mundo. Entonces la idea con mi proyecto es como buscar ese sentido de pertenencia, porque siempre generalmente preferimos que nos salven personajes de otros países que el de uno mismo, ¿cierto? Entonces es como la idea que nosotros también podemos, ¿por qué no? Nosotros también podemos tener un personaje que tenga un traje de látex, ¿por qué no? También podemos tener, hay mucha variedad, o sea, nosotros podemos hacerlo, no hay que dejarnos amedrentar, porque nosotros también podemos. Entonces es como inicialmente el por qué creé este proyecto. ¿Qué más les puedo contar? Entonces aquí tenemos los 4 grupos. Este primer grupo yo los denominé como héroes porque son más ceñidos al héroe tradicional que conocemos, porque cada uno tiene su traje, ¿cierto? Entonces aquí está Jawana de Brasil, Norots es de Perú, Águila de Fuego es de México y Arstado es de Argentina. El segundo grupo son los antihéroes. No sé todavía si los quiera llamar de esa manera, pero como que los quería clasificar para que no se fueran como héroes también. Yo más que antihéroes los voy a llamar es como supervivientes porque tienen una historia muy dura. Ellos aparecen en el cómic número 6, exceptuando este personaje que es el de Venezuela, él es Icterus. El cómic número 5 es de él y ahí ya ahorita les explico el porqué de los nombres del cómic, perdón. Entonces yo soy los antihéroes, aquí está Venezuela, Icterus, de Chile está Gemela, de Cuba está Baku, le puse así porque como que me sonaba cuando lo decía, era como Goku, te dice Baku, y es Cuba al revés. No sé, me pareció como... Sí, eso está chévere. Y acá está Boriken de Puerto Rico, le puse Boriken porque Boriken es como una palabra, como se le llama también a los boricuas, como decir, usted los puede llamar boricuas o boricens. Entonces le puse a él Boriken. Y aquí tengo de Uruguay, está Eureka. Luego mi tercer grupo son los nativos. Yo sé que ellos no son latinos, sin embargo ellos son el pasado, los héroes del pasado para entender a los héroes del presente. Y pues ellos son nuestros ancestros y son nuestra cultura. Entonces para mí era muy importante hacer un cómic sobre ellos porque generalmente la sociedad siempre los hace a un lado, inclusive ahorita en este tipo de pandemias son las personas más olvidadas y nos están muriendo. Entonces yo siento que hacer este tipo de proyectos resaltando a nuestros ancestros nativos les da como notoriedad, no hay que olvidarnos de ellos. Entonces es como básicamente por eso. Aquí tenemos a Hachayantuy de Bolivia, aquí está Naguara de Nicaragua, aquí está Chacaín de Ecuador, aquí está Gunaque, ella es de Panamá, y aquí está Atzimbea, ella es de Guatemala. Mi último grupo son los reactivos, ellos son la comunidad latina en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Con ellos estoy manejando un tema de inclusión social.
porque se me hace muy importante, porque todo el mundo puede ser un héroe. Entonces aquí tengo un niño con autismo, él es un hombre con acondroplasia. Para las personas que no saben qué es acondroplasia, es el síndrome del enanismo. Aquí tengo una chica con síndrome de Down, él tiene, perdón, aquí está Reptilion, que es mitad reptiliano, él tiene una estabilidad mental, y aquí tengo a Radiadora, ella tiene cáncer. Con este grupo la gente siempre me ha dicho, ay, pero ¿por qué son verdes? Parecen linterna verde. Pero mi razón de por qué les puse verde es porque como es la comunidad latina en el exterior de Estados Unidos, el verde tiene que ver con la Green Card, que es la tarjeta verde. Entonces en mi historia, que aún no la he creado, es como darle un significado diferente al verde. Sin ser literal, ay no, el verde es la Green Card, sino tiene otro significado que va adherido a eso. Porque no me gusta en mi proyecto hacer como cosas literales. Esto es sí, porque si no. Entonces por eso ellos son verdes, es como de la Green Card. Que todo el mundo quiere cuando llega acá. Ese es el objetivo de una persona que va a Estados Unidos, es poder tener la Green Card, o uno ya puede tener una mejor vida sin ser juzgado o perseguido como ha pasado ahorita. Entonces esa es... Bueno, entonces ese es como el resumen. Ahorita les voy a empezar a mostrar las portadas de mis cómics. Entonces toda la historia empieza con el cómic número 1, que es de Perú. El personaje se llama Norots. La explicación del por qué que es Norots está en el cómic. No lo podría, sería un spoiler si digo el por qué ese nombre. A pesar de que él no fue mi primer personaje que creé, es el primer cómic, porque el primer personaje fue Colombia. Pero no sé, en la historia no se me dio para que él fuera el primer cómic. Entonces todo empieza con Perú. Mi segundo cómic son La Guerra de Noros, parte 1. Aquí por primera vez estos 5 héroes se unen. Luego tenemos mi tercer cómic, es de Aendes, el personaje de Colombia. Luego el cómic número 4 es Jawana, de Brasil, que es uno de los personajes más importantes hasta ahora. Es el que más tiene desarrollo en estos primeros 8 cómics. Luego tengo el cómic número 5, que es el primer antihéroe. Ya con los otros cómics mostré los héroes. Entonces de antihéroes, el único que tiene un cómic individual es Venezuela, es Icterus. ¿Por qué este nombre? Porque él está en la historia vinculado con el ave nacional de Venezuela, que es el turpial, y el nombre del turpial es Icterus. Entonces me pareció interesante llamarlo de esa manera. Mi idea inicial era tener un cómic por cada uno de todos los personajes, pero es imposible. Entonces, con el cómic número 6, que es con Santos Cuclus y los antihéroes, decidí hacer como un resumen de cada uno de ellos y de la segunda empresa villana de mi historia. Así la gente puede saber de por qué tienen ese poder. Como lo mencioné anteriormente, es importante para mí mostrar eso. Luego venimos acá al cómic número 7, que es la Guerra de Noros parte 2, y va a haber como una especie de guerra civil, porque los antihéroes y héroes van a estar en el primer cómic juntos, y por algo que pasa en la historia, ellos resultan peleándose. Fue una portada doble, pero se me puso acá inversa. Ya. Pero acá la tengo completa. Esta portada fue un homenaje a ese cómic de 1982. De X-Men con Nuevos Titanes. Entonces me pareció como interesante hacer un homenaje. Sí. Entonces el cómic número 7, y por último, el último acá, no mentira, no es el último, es el cómic número 8. Yo tenía una portada diferente, pero también mostraba en esa portada todos los personajes. Ya me pareció como aburrido porque ya tenía muchas portadas mostrando a los personajes. Entonces yo lo que hice, como esas imágenes tiene muy buena resolución, corté una escena del cómic número 8 y como que me pareció que se veía bacana como portada, y entonces así lo hice. Sí, se ve muy bien. Este cómic no lo tengo publicado, el último que he publicado fue el de la Guerra Civil. Entonces el último cómic es el de los nativos. Entonces ellos son muy importantes para entender todos los personajes del pasado. Aquí podemos ver a Colombia en el fondo, Tairo. Y ese es el último cómic que tengo. El 8 y el 9 no los he publicado.
Estoy publicando de a dos cómics porque hay mucha gente que me compra online y algunas personas se esperan a que uno tenga más cómics para comprarlos para que se justifique el envío, pero en este caso como que decidí hacer de a dos, cosa que vale la pena el envío. Entonces, básicamente este es mi proyecto. Bueno, entonces ya saben por si quieren comprárselo online. Bueno, aquí tenemos otro par de comentarios. Dice John Rubiano, chévere el arte, buena calidad. Bea Pena nos dice, creo que es con respecto a los reactivos. El verde de la moneda fue lo primero que pensé, pero sí, la Green Card y el sueño americano. Bueno, ya saben por si quieren hacer alguna pregunta o algo así. Tenemos tenemos algunos minutos antes de terminar. Por último, me gustaría mencionar algo. Yo solamente tengo 3 años con este proyecto y siento que he avanzado muchísimo porque en 3 años logré 9 cómics. Sin embargo, yo empecé como muy rápido con mi proyecto y cometí muchos errores al principio. Tengo muchos diálogos que por la inexperiencia, inclusive los globitos están súper mal armados. Tiene muchos errores mi proyecto, no lo voy a negar, lo sé. Sin embargo, yo ahorita ya estoy trabajando en una segunda edición, estoy mejorando narrativa y muchas cosas porque también tengo diálogos muy pesados, complicados y estoy como editando para que todo sea más fácil. Entonces, ahorita no estoy ofreciendo los cómics porque quiero terminar esa edición y estoy agregando más páginas en todos los cómics. Entonces ese es el futuro que tengo con mi proyecto. Estoy haciendo esa segunda edición para mejorar todo. Y ya que hay sí un proyecto 100% de calidad, desde estilo, narrativa, personajes y todo. Y también algo que estoy haciendo con esta nueva edición es como tratar de dar una voz diferente a cada uno de los personajes. Porque yo hay veces siento que todos tienen una misma voz y eso no me parece. Hay que mostrarles diferentes. Y más si es algo latino, nosotros hablamos español, pero tenemos modismos diferentes, entonces es interesante mostrar esto con este proyecto. Sí, claro. Bueno, antes de que terminemos, cuéntanos, primero eran, yo la vez que los conocí se llamaban héroes latinos, pero decidiste cambiar la parte de latinos por Latinx, cambiar la O por una X, Lo que pasa es que ahorita yo tuve la oportunidad de viajar acá a Estados Unidos y estuve mirando muchos proyectos, cómics y diferentes cosas de la comunidad latina acá en Estados Unidos y me sorprendió que ellos ya están usando el lenguaje inclusivo, pero lo usan más como una X y no como una E como lo hacen en otros países y eso es lo que yo busco con mi proyecto, quiero ser inclusivo de todas las formas. Entonces como que eso me hizo cambiar un poco la percepción de mi proyecto y del nombre y decidí ponerle una X, entonces en ese caso la persona puede interpretarlo de la manera que se identifique, puede ser latino, yo lo veo como héroes latinos, pero una mujer puede ser latinas o alguien no binario le puede poner una S, ya es del lector como quiera llamar el proyecto. Entonces, sí, todo el proyecto, los personajes y todo, grita inclusión y variedad por todos lados, entonces me parece una decisión acertada. Y además, algo importante por último es también que he visto acá en Estados Unidos que pasa mucho, que con la comunidad afrolatina, la gente aquí en Estados Unidos ve una persona afro y creen que no puede ser latino. No, usted no puede ser latino y no, entonces eso es lo que yo busco con mi proyecto. Entonces ellos no se identifican como latinos, pero sí como afrolatinos y eso es lo que yo quiero mostrar. Quiero mostrar que nosotros como Latinoamérica tenemos muchas etnias y somos mulatos, somos mestizos, hay afrolatinos, hay gente con descendencia asiática como es en Perú, como es en Brasil. Entonces todo eso lo voy a mostrar con mi cómic. Es la idea como mostrar no encasillarnos con un estereotipo que es lo que siempre hacen y más aquí en Estados Unidos. Entonces es como mostrar esa otra cara de nosotros. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas. Buche Zombie nos pregunta, ¿piensas publicar online? De hecho, ya los tengo. En PDF yo los estaba ofreciendo.
no sé. Ah, ok, pero Pero digamos, ¿podemos verlo en la página o algo así? ahorita como estoy haciendo esa edición, como que no, pero ya casi la voy a terminar, Pero entonces no. me tienen que seguir en mis redes sociales para que sepan cuándo va a salir la nueva Ah, edición, listo. ahí ya la voy a ofrecer en diferentes plataformas. Las redes sociales las tenemos en la descripción del video y también están ahorita mismo en el bannercito. Alguien más pregunta, ¿tus ventas son en Estados Unidos o en Colombia? No, principalmente ha sido en Colombia. Es hasta ahorita en este año que yo decidí venirme acá a ver si puedo lanzar mi proyecto acá, pero preciso pasó la pandemia, yo ya tenía varios eventos pagos aquí en Washington, en diferentes partes, pero todo se canceló, entonces como que, pero me sirvió para darle una nueva estructura a mi proyecto. Claro, aprovechaste el tiempo, sí. Bueno, y finalmente, Bea Pena nos pregunta, ¿cómo podemos apoyar tu trabajo desde Colombia? Ah, no, desde que me sigan con mis redes sociales, eso es más que una bendición. De esa manera, si no pueden comprar, esa es la otra forma de que pueden apoyar a un artista, seguirlo. Sí, ahora eso es como la mejor forma en la que pueden apoyar a los artistas siguiéndolos y sí, porque ahora lo que están buscando muchos artistas es como crear una gran base de datos de fans y de lectores. Sí, Eso sería buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias Michael por aceptar la invitación. Eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. La verdad, vamos a seguirte. Estamos muy pendientes de tu proyecto y tu reinvención del proyecto y me gusta que cada vez estás mejorando, pues como que quieres retrabajarlo y mejorarlo cada vez más, porque la verdad a mí me parece que es buenísimo, pero si es para mejorar, pues mucho mejor. sí, claro. Bueno, Mico, muchas gracias por la invitación. Espero que a futuro podamos tener otro podcast. Estaría contento y pues muchas gracias. Sí, claro, hablamos cuando vayas a hacer el lanzamiento, podemos volver a charlar sobre el resto de las historias y eso. Yo creo Ah, que, bueno, yo creo que muchas les ayuda a gracias, los dos. Mico. Listo, gracias a ti por aceptar la invitación. No. Bueno, gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, pues recuerden que otra forma de apoyarme a mí, al Nico que habla, es suscribirse al canal, denle me gusta, compártanlo con sus amiguitos y bueno, ya eso es todo. Chau.